Hola, Jacareno, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Diana Martínez, soy creadora de contenido, también community manager y trabajo con cuentas restringidas, suspendidas e inhabilitadas de Instagram. Te cuento que hay muchos de ustedes que me han dejado unos comentarios haciéndome la consulta de que por qué cada vez que quieren enviar un formulario les aparece este tipo de mensajes. Pues bien, el día de hoy vamos a responder todas esas dudas. Por favor, recuerden de que pueden buscarme en todas las redes sociales como Mamá Hacker. Y bueno, Jacareno, pasa que sucede de que con la llegada de la inteligencia artificial y que todos estamos tratando de resolver nuestra vida con la ayuda del ChatGPT y entre otras inteligencias artificiales que ayudan no solamente para grabar videos, sino para crear imágenes, etcétera, buscar información. Bueno, hubo algunos hackernianos un chance creativos que se les ocurrió crear una inteligencia artificial para que se dedicara a esto, a enviar los formularios, ya que al parecer es muy engorroso y molestoso tener que estar llenando nombre, correo electrónico, usuario, teléfono y escribirle cuál es el motivo por el cual ustedes están apelando de que su cuenta no sea inhabilitada. O sea, ya estaban cansados, la gente ya no quería hacer eso y a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacerlo. Pues bien, entonces, debido al aumento de envío de formularios de un mismo usuario en un mismo día, con la misma IP, etcétera, 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 se creó este bloqueo o modo de seguridad para que ustedes traten de, cuando te llegue este mensaje, primero corroborar de que no eres un robot, ¿ya? Segundo, escoger cuál es la imagen, verificar que efectivamente no eres un robot, poner verificar y luego ahí sí te va a dar la opción para que ya puedas enviar el formulario. La verdad, esto es a medida de seguridad, ya que de manera muy vaga, ociosa, palabras mías, las personas estaban tratando de deslindarse de eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, pues cuando tú envías demasiados formularios en un mismo día de un cliente o de un usuario, de una persona, automáticamente el IP que estás utilizando lo van a detectar. Y por eso yo trabajo con un contrato de 5 formularios donde trato de enviar formularios distintos. Y obviamente no siempre uso el mismo IP. Por lo general siempre les mando un capture de, ok, ya se envió el formulario, pero no necesariamente estoy en mi casa. De hecho, aquí en mi casa trabajo con 3 Wi-Fi diferentes. También me voy a la casa de mi mamá, me voy a la casa de mi hermano y etcétera. Trato de buscar lugares, me voy a un par de centros comerciales donde yo considero que es seguro para mí y desde ahí envío sus formularios porque el hecho de enviar demasiados formularios desde un mismo IP causa de que tu cuenta sea enviada a spam y por obvias razones no le den una pronta solución. También, hackerniano, esto es súper necesario que lo tengas claro. Es importante de que no en todos los formularios le vayas a escribir lo mismo, utilices las mismas palabras, pongas un copy-paste y similar. En mi caso yo lo uso porque tengo distintos clientes y puedo utilizar un copy-paste parecido, pero no es necesario en el mismo tipo de formulario. Sin embargo, sí es importante que menciones algo básico. Primero, de que estás arrepentido de cualquier falta que hayas cometido ante Instagram y que deseas de que tu cuenta se verifique y que sea restablecida. Segundo, de que no estabas en conciencia de que estabas cometiendo una infracción y estás arrepentido. Tercero, estás siendo perjudicado económicamente ya que ya no tienes acceso, sea a tu cuenta comercial profesional o tu club de fans donde tú estabas ya generando tus clientes, etcétera, o si tenías una cuenta donde vendías productos X, servicios, etcétera. Y cuarto, de que necesitas comunicarte urgentemente con muchas personas, tenías contactos valiosos de trabajo o familiares en el extranjero que necesitas recuperar y por eso es importante tener tu cuenta activa. Son solo recomendaciones que yo te sugiero y créeme que si las sigues al pie de la letra, tu cuenta de Instagram se va a recuperar lo más pronto posible. Bueno, Jacareno, esto ha sido todo por el video del día de hoy.
Cuéntame qué te parece este nuevo set de iluminación que estoy probando ahora, según yo tipo podcast, a lo morocho, pero bueno, cuéntame, quiero escucharte, quiero saber tus opiniones, a mí me interesa, crear contenido para ti, así que tu opinión para mí es demasiado importante. Nos vemos en un siguiente video, recuerda seguirme y suscribirte al canal, dejar todos tus comentarios, apoyarme con un like y obviamente compartirlo para que más personas puedan conocer sobre estas nuevas variantes y cambios que realiza Instagram o Facebook en sus formularios. Nos vemos en el siguiente video. Bye.